tal? Buenas tardes, queridos hermanos. Es un placer volvernos a encontrar y poder compartir juntos este momento. Queremos invitarte a que vayas tomando tu Biblia. Vamos a tener un momento en el cual vamos a cantar una canción y luego vamos a compartir la palabra de Dios. Nuestro hermano Salvador de Lutri va a continuar con el estudio que hace unos miércoles atrás habíamos empezado acerca de la carta a los Romanos en la parte práctica, partiendo del capítulo 12 en adelante. Ya habíamos visto capítulo 12, vamos a comenzar a ver capítulo 13, bajo el título Vivo lo que creo. Y realmente te invito a que en este momento vamos a sacar seguramente enseñanzas muy prácticas para nuestra vida. A que tomes tu Biblia, te vayas preparando y que junto a nuestro hermano podamos salir enriquecidos junto a la palabra de Dios. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo. En tu presencia. Encuentro paz, amor y sanidad en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo.
Vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo en la Carta a los Romanos en la parte práctica, desde el capítulo 12 en adelante, y hoy nos toca comenzar en el capítulo 13. El capítulo 13 es interesante porque habla el apóstol acerca de nuestra relación con las autoridades. Antes de entrar en el capítulo, vamos a ponernos en el lugar del apóstol. Cuando el apóstol escribe y los romanos reciben esta carta, quien está gobernando el imperio desde Roma es Nerón. Y Nerón está contra los cristianos y los está persiguiendo. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, porque en general, muchas veces, ignorando eso, tomamos las palabras estas diciendo esto es para los buenos gobiernos, pero los malos gobiernos merecen otra cosa. Era un pésimo gobierno, el gobierno de Nerón, para los cristianos. Sin embargo, el apóstol escribe en el primer versículo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Cuando se habla de autoridades superiores, se está hablando de las autoridades civiles. Son de parte de Dios. Es decir, Dios no quiere una sociedad desordenada, y Él ha establecido el gobierno humano. Lo que quiere decir que Dios establece que no podemos vivir en la anarquía, que siempre tenemos que tener un orden, y para tener un orden tenemos que tener un gobierno. Y eso lo sabe cualquiera, que en cualquier empresa, en cualquier lugar, para tener orden, uno tiene que respetar una autoridad que esté organizando todas las cosas. No vivimos en la anarquía. Ahora uno dice, bueno, no vivimos en la anarquía, pero acá dice Dios ha sido establecida la autoridad por Dios. Sí, muchas veces la autoridad es mala, muchas veces. Pero sin embargo, en el libro de Daniel, Daniel dice acerca de Dios: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Esto lo dice en el capítulo 2 del libro de Daniel. Es decir, que uno dice, pero puede ser que Nerón haya sido puesto por Dios. Dios permitió esto. Bueno, Dios muchas veces permite malos gobiernos para castigar a los pueblos que no andan debidamente. Cuando ustedes leen el libro del profeta Isaías, en Isaías 45, Dios habla de un general pagano, Ciro el Grande, que era un general pagano, y dice, es mi ungido. ¿Por qué? Porque él fue utilizado por Dios para castigar a su pueblo. Esto no quiere decir que Dios aprobara la conducta de Ciro, ni su fe, nada de eso. Está diciendo, lo utilizó para esto. Lo que quiere decir que nosotros tenemos que someternos a la autoridad. Vayamos, por ejemplo, al libro de los reyes, en 1 Samuel. 1 Samuel, donde empieza el reinado, hay un momento en que David tiene en sus manos al rey Saúl y lo puede matar. Y la gente que está al lado de él le dice que lo mate. Y sin embargo él dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa, que levante mi mano contra el ungido de Jehová. Como diciendo, yo no lo puedo tocar, porque Dios lo puso ahí. En todo caso, el que lo puede tocar es Dios, porque Dios es el que coloca la autoridad. Y todos nosotros conocemos lo posterior. No significa que estamos de acuerdo con la autoridad. No significa que aprobamos todo lo que hace. Nosotros muchas veces no estamos de acuerdo y lo decimos. Y en la democracia tenemos el derecho a hacerlo porque como ciudadanos podemos hablar y decir lo que creemos que está mal. Pero no obstante, respetamos la investidura, no a la persona. La persona puede ser cualquier cosa. Muchas veces, yo diría que la mayoría de las veces, tenemos gente que no es respetable en el gobierno. Nosotros los respetamos porque respetamos la investidura, lo que ellos son. Y al respetar la investidura, estamos obedeciendo a Dios. Después la opinión que yo tenga acerca de la persona es otra cosa, pero está allí y yo tengo que respetarlo como autoridad. El versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hay hoy un clima de anomia, de querer vivir sin ley general, un rechazo a todo orden y a toda autoridad.
la Biblia dice que toda autoridad debe ser respetada. Un cristiano no puede pertenecer a un grupo de choque ni a un grupo subversivo. No puede usar la violencia contra el Estado. Sin embargo, la autoridad tiene un límite. Y ese límite es la conciencia que yo tengo como cristiano. Él puede poner cualquier ley, pero no me puede hacer actuar contra mi conciencia. Llegado el caso, él puede poner y aprobar una ley del aborto. Eso no quiere decir que yo lo voy a aprobar, ni tampoco que yo lo voy a practicar, ni tampoco que voy a decir que está bien porque lo pusieron, de ninguna manera. En ese sentido, el apóstol Pablo dijo ante el concilio: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Le habían prohibido predicar. Y él dice: no, yo obedezco primero a Dios y después a los hombres. Es decir, que la ley de Dios está por encima de la ley del hombre. Y nosotros respetamos la ley de Dios por encima de las leyes de los hombres. Ese es el límite que reconocemos a la autoridad. En el versículo 3 y 4 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, que hay una función de la autoridad que es establecer justicia. Y la justicia se establece castigando al que hace el mal. Dice: ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Es decir, porque Él va a sentenciar y me va a castigar. Y acá se está admitiendo el castigo, que la autoridad tiene que castigar al que hace lo malo. Esa es la función que tiene. Por eso nos levantamos cuando no se castiga a alguien. Por eso inmediatamente levantamos la voz frente a una injusticia de este tipo. Porque la autoridad tiene también un límite y nosotros le tenemos que marcar el límite a la autoridad humana frente a la autoridad de Dios. Y señalar que la autoridad de Dios está por encima de la autoridad del hombre. En Romanos 13, el apóstol, el 13:5, dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Es decir, yo no obedezco a la autoridad simplemente porque me va a castigar sino porque Dios me manda respetarla. Y no respeto las leyes simplemente porque si no voy a recibir castigo, sino porque por principio yo respeto esas leyes. Pedro en su primera carta dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. No lo hacemos porque haya un castigo. Lo hacemos porque es nuestra ética, que es la ética que Dios nos ha enseñado. En el capítulo 6 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Jesús pagó el impuesto del templo, y él creía que era un impuesto injusto, y se lo dice a Pedro. Ustedes lo pueden ver en Mateo 17, se lo dice a Pedro, pero le dice: no obstante, lo pagamos, y lo pagaron. Era injusto, pero lo pagaron igual. Ahora, nosotros tenemos una sobrecarga impositiva, y hay que hablar contra esa sobrecarga impositiva. Y hay que explicarle al gobierno que trabajamos en primer lugar para comer, para alimentar a nuestra familia. Y los impuestos van en segundo lugar, porque nuestra primera obligación es llevar el pan a nuestra casa. Y entonces hay que hacerle notar al gobierno que no se puede llevar el pan de nuestra mesa, porque si no, se lleva también el pan de nuestra mesa. Lo que quiere decir que nosotros tenemos con la ley de Dios que marcarle el límite. Voy a pagar todos los impuestos. Un cristiano no debe deber impuestos, pero cuando esos impuestos se tratan de sacarle el pan a la mesa del cristiano, el cristiano levanta la voz. Como hace Jesús, protesta, pero lo va a pagar y lo paga. Esta es la función del cristiano dentro de la sociedad. Por último, el versículo 7 dice: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Está diciendo que tenemos que honrar nuestras deudas con el Estado, pero que además tenemos que honrar a las personas.
¿Y qué es esto de honrar a las personas? Tengo que reconocer las jerarquías naturales de una sociedad. Si yo me encuentro con un médico, y ustedes lo habrán visto en la iglesia, a ese médico yo le digo doctor. ¿Por qué? Porque él tiene un conocimiento que yo no tengo, ha estudiado, para eso estudió, la sociedad lo reconoce como doctor y yo estoy en esa sociedad y lo reconozco. Y le doy el respeto que merece. A menos que él me diga, no me llame más doctor, entonces entramos a otra forma de relación. Pero no puedo ir de entrada nomás a atropellar esto, porque es faltarle respeto. Lo mismo que a un anciano. A un anciano también lo tratamos de usted. A menos que él nos diga, no, pero entonces sí, yo puedo tomarme esa libertad, pero debo respeto. Y el respeto no es solamente sobre el tratamiento, sino sobre todos los actos de la vida. Sobre todo en este momento que la vejez parece que está dejada de lado. Que la vejez parece que no sirve para nada. Los cristianos tenemos que dar el ejemplo de que respetamos a los ancianos, de que estimamos todo lo que ellos han hecho por nuestro país, por la vida que ellos han rendido al trabajo, y vamos siempre a clamar porque sean tratados con la debida justicia. La sociedad ningunea al anciano, al hombre que ha cursado la universidad y todo lo trata como si fuera nada. El cristiano no puede entrar dentro de la mediocridad general. Si todos son mediocres, yo no lo voy a hacer, porque yo soy un hijo del reino y porque nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto nos comportamos con el respeto que nos manda el Señor. Seguimos la semana que viene. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar hoy el estudio dirigido de la carta a los Romanos, donde habíamos dejado la vez pasada. Habíamos dejado en el versículo 7 del capítulo 13 de la carta a los Romanos, donde dice, que no debíamos deber a nadie nada. Esto era una de las cosas fundamentales en la enseñanza del apóstol Pablo a los cristianos. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada. Es decir, esto de pagad a todo lo que debéis, no debáis a nadie nada, es muy importante. Estamos viviendo en un tiempo de grandes créditos, donde el gran negocio está justamente en financiar, en dar crédito, en adeudar a la persona. Y lógicamente que ninguna de las entidades financieras de créditos bancarias son instituciones de beneficencia. Por el contrario, ellas tratan de ganar dinero. Por lo tanto, no hay que ser ingenuo frente a esto. Muchas veces es muy tentador comprar algo en cuotas porque total no voy a sentir que lo estoy pagando, pero lo está pagando a lo mejor un 50%, un 100% más de lo que realmente cuesta. El cristiano tendría que tener una disciplina económica que lo lleve a utilizar únicamente los créditos cuando las deudas superan las posibilidades de adquirir un bien que necesitamos. Cuando vamos a comprar una casa, cuando vamos a comprar un automóvil, hoy tener una casa es importante y tener un automóvil también, entonces podemos tomar un crédito. Pero no tomemos crédito en aquellas cosas que podemos pagarlas esperando un tiempo, porque nos vamos a endeudar y siempre que nos endeudamos entramos en tensión. La palabra de Dios aconseja no deber a nadie nada. Yo entiendo que la sociedad de aquel tiempo no es la sociedad de hoy, pero tenemos que tener cuidado con esto y por eso subrayo el hecho de lo que está diciendo la palabra de Dios y lo que está reafirmando. Pero dice que hay una deuda, tenemos que tener todas nuestras deudas pagas, pero que hay una deuda que nunca vamos a satisfacer. Es una deuda que nunca vamos a terminar de pagar. No debáis a nadie más nada, quiere decir que de dinero no voy a tener ninguna deuda porque voy a pagar todo lo que debo.
Pero hay algo que sí es una deuda permanente, que los menciona aquí en el versículo 8, cuando dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Acá habla de la deuda permanente que tenemos con el otro. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Si nosotros tomamos los imperativos de este versículo, que son bendecid, hacer el bien, orad por los enemigos, estas tres cosas, eso sintetiza el amor ágape. El amor ágape no es un amor sentimental, es un amor práctico. Y yo creo que estas tres cosas hacen que el cristiano sea de bendición. No nos tenemos que olvidar que el padre de la fe, en el momento de comenzar su trabajo, en el momento del llamamiento, Dios le dijo a Abraham: serás bendición. Por lo tanto, todo creyente, todo hombre de fe, tiene que buscar ser bendición a la sociedad en la que pertenece, a los lugares donde él está presente. Por eso, el amor se manifiesta en bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan. Es decir, aquella gente que nos es hostil tiene que recibir también la bendición de nuestra vida y de nuestra presencia. Termina diciendo: el que ama al prójimo, así ha cumplido la ley. Él ha cumplido la ley. Ahora, en el versículo 9 nos aclara este concepto. Dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es notable que los fariseos en el tiempo de Jesús habían sacado de la ley 613 preceptos, y sobre esos preceptos ellos decían: el que cumpla estos preceptos es el resumen de toda la ley. Le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante, y él sacó dos mandamientos, que los saca del Antiguo Testamento, porque él dice: amarás al Señor tu Dios, es el primer mandamiento, y esto está en Deuteronomio capítulo 6. En el Shema de los hebreos: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso está en el Antiguo Testamento. Y la otra cosa que dijo Jesús es amar al prójimo como a sí mismo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que nos está diciendo que todos los mandamientos se sintetizan en estos dos. Ahora, cuando uno lee los 613 preceptos de los fariseos, se encuentran que ellos lo que hacían era codificar la ley ritual, mientras que Jesús toma el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es esto. En el versículo 10 dice el apóstol: el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Vuelve a lo que dijo en los versículos anteriores. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Está haciendo el resumen de los 10 mandamientos y el resumen de los 2 mandamientos de Jesús en estas palabras. Es interesante analizar esto bien, porque nosotros venimos infectados, muy infectados como sociedad, por el romanticismo. Y entonces el amor lo entendemos siempre desde el punto de vista romántico. Agustín de Hipona explica esto en su comentario a la primera epístola de Juan. Y él tiene una frase que la han sacado de contexto y que muchos la repiten para dar rienda suelta a su amor romántico y también a sus apetitos, que es: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Claro, si yo la tomo aislada de todo lo que dice, parecería que es la puerta abierta de que si amo, entonces puedo destruir a mi familia porque amo a otra mujer, Todos sabemos cómo se puede usar esto en nuestra sociedad de hoy. Pero en el contexto en el que habla Agustín, él dice que
Por ejemplo, y él pone este ejemplo, un padre castiga a su hijo. Un padre castiga a su hijo. Y ese mismo padre adula a su esclavo. Dice, ¿qué es mejor? ¿Qué queremos recibir? ¿El castigo o la adulación? Ahora, todos sabemos que el castigo del hijo es para corrección. Y la adulación al esclavo es para que trabaje mejor y para explotarlo más. Él dice, lo que hay que buscar es el espíritu de esto. El padre, al reprender, usa amor. Y cuando él adula al esclavo, no lo está amando, lo está explotando. Y entonces él termina diciendo, y lo voy a leer literalmente, ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si hablas, hablas por amor. Si corriges, corriges por amor. Si perdonas, perdonas por amor. Ten en el fondo del corazón la raíz del amor, porque de esa raíz no puede nacer más que el bien. Es decir, él redondea todo el pensamiento acerca del amor en esto. Y creo que es muy sabio lo que dice Agustín, porque él está razonando sobre justamente la primera carta de Juan, que destaca a Dios como el Dios de amor. Y nosotros tenemos que analizar esto, por lo que acabo de decir hace un momento, por la infección que a veces tenemos acerca del amor romántico, que no entendemos lo que significa el amor como una actividad del cristiano que lo lleva a ser bendición. Y creo que con estos versículos tenemos ya como para meditar toda la semana. Nos vemos la semana que viene. Bien, gracias por habernos acompañado hasta este momento. Simplemente queremos invitarte a que nuestra próxima reunión, en forma general, es el próximo domingo a partir de las 20 horas. Así que te invitamos a que te puedas unir. También, finalizado este tiempo, los varones vamos a continuar con un momento de oración vía la plataforma Meet. Así que si te interesa participar de este momento de oración, te invitamos a que nos hagas llegar tu intención allí en el WhatsApp de la iglesia y vamos a poder unirte a estos momentos de oración que compartimos. Seguramente vas a poder dejar tu motivo particular allí y vamos a estar todos juntos, unidos en oración, llevando nuestras peticiones al trono de nuestro Dios. Así que la iglesia continúa con sus reuniones habituales dentro de lo posible, tanto para preadolescentes, mujeres, varones, adolescentes, jóvenes, y también para también nuestra reunión general, como tenemos tanto de estudio bíblico los días miércoles como los domingos por la noche, adoración, y compartimos también el Evangelio a partir de las 20 horas. Así que unite a alguna de nuestras reuniones, seguramente vas a salir muy enriquecido junto a la palabra de Dios. Así que muchas gracias por estar aquí. Te dejo 3 motivos de oración. Los hermanos de Jujuy piden que estemos orando por ellos porque se ha extendido en este tiempo, en estos últimos días, en gran manera el tema del coronavirus, así que están siendo muy afectados. Estemos orando por ellos. Los hermanos en Córdoba pedían que estemos orando también porque están siendo afectados por la quema de pastizales, como en nuestra zona también. Así que oremos también por este tema para que ninguna persona salga dañada o salga afectada por este tema de la quema de los pastizales. Y también oremos en forma especial por nuestra querida ciudad de Santa Fe, por nuestro país, por nuestra provincia, para que Dios esté obrando, esté capacitando a nuestros gobernantes para que nos sepan guiar en este tiempo de crisis, y también que Dios esté bendiciendo de manera especial a la iglesia en general para que el Evangelio se siga extendiendo y muchas personas puedan llegar a conocer la gracia de Dios. Así que cerramos con una cortita oración y te esperamos el día domingo a partir de las 20 horas con nuestra reunión general. Amado Dios, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra, gracias porque, Señor, tú nos alientas, tú nos confortas, tú no nos abandonas, tú nos cuidas, y pedimos, Señor, que estés bendiciendo a nuestros hermanos allí en Jujuy, a nuestros hermanos en Córdoba. Bendice a nuestra Santa Fe querida, Señor, bendice a nuestro país, capacita a nuestros gobernantes para que nos guíen en este tiempo de crisis. También clamamos, Señor, por cada persona encargada de las iglesias, de las actividades que se desarrollan, para que tu Evangelio siga creciendo. Si hay hermanos que se sienten afectados, tu mano de cuidado, de protección esté sobre ellos, y, Señor, que tú nos sigas bendiciendo y acompañando como hasta ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.